que mi amor sea decirte sí hasta el final. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recién les decía que es un evangelio que para mí es muy significativo. Y me remonto a la historia. El 17 de junio de 1995 yo estaba como vicerrector a cargo de la catedral y cumplía el cardenal Parrachino 50 años de sacerdote. Y quiso celebrarla en la misa Corpus, porque él decía que no daba, eran 50 años de poder celebrar la Eucaristía. Y le pidió al vicario general, a Monseñor Jorge Bergoglio, que pronunciara la predicación, la homilía. Y en esos años que estuvo en la catedral, yo tuve oportunidad de escucharlo 6 veces usar este texto de Juan. Me decían que era el texto de la multiplicación que más le gustaba. Siendo papa también, 4 veces más predicó sobre este texto. 10 veces predicó el Papa o el cardenal Bergoglio sobre este texto del Evangelio. Hoy me va a costar dar los 5 puntos con los cuales venimos como pistas que venimos acompañando la catequesis. Y me va a costar porque ya enseguida les propongo, incluso ni te comenté, Adriana, perdón a vos, cuál era la consigna. Para mí es muy fuerte. Consigna, muchas veces la cotejamos con Adriana, charlamos, tratamos de hacer algo sinodal, pero hoy yo vengo a proponer lo mismo que él en una de las veces, la segunda vez ya la primera vez que ya como arzobispo de Buenos Aires dijo: les pido que hagamos un momento de silencio y mirándonos acá todos reunidos en el altar, le presentemos a Jesús nuestros 5 panes. ¿Cuáles son los 5 panes que tenés para que el Señor siga multiplicando amor? ¿Cuáles son los 5 panes que tenés para que Él se siga siendo presente en medio de la vida? ¿Cuáles son tus 5 panes que estás dispuesto a darlos
y no a guardarlos. No sé, Adriana, si se entiende la consigna y te pido perdón por traicionarte Por y no favor, por, fa- mandarte primero. por favor, padre. Bueno, vamos todos recibiendo la consigna, empezar a trabajarla en el corazón. Entonces, los 5 panes que tenemos, lo que tenemos para ofrecer, confiando en que el Señor los va a multiplicar. Era Esa es la impresionante, invitación. Adriana, el silencio que había porque no quería, antes del ofertorio, dijo, saquen, cada uno tiene 5 panes. No empiecen con excusas. Pongan sus 5 panes. Y hoy esa me parece una consigna tan linda. Pero sí, vamos a tratar de ver algunas pistas muy cortitas porque después voy directamente a tomar la prédica de ese día y al final incluso vamos a ver algo visual. Lo seguía una gran multitud. El milagro de la multiplicación de los panes se da en el marco de la gran multitud. Y aparece 2 veces. Lo seguía una gran multitud. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud. La iglesia no es una élite. La iglesia camina con la gente, está en medio de la gente, está encerrada. Por ahí podemos sentirnos que somos poquitos, pero si tenemos conciencia del pueblo de Dios, vamos a darnos cuenta que somos muchos. Muchos los que hoy a la mañana, siendo una jornada laborable, no laborable, porque es feriado administrativo, además se levantan. A mí me impresionó ayer, los que compartimos la catequesis, la gran multitud de voluntarios que no se cansan, que están. La gran multitud de personas que cotidianamente se transportan. A mí me gusta pensar que en Buenos Aires se transporta más de 1 millón de personas para ir a trabajar. La gran multitud de mamás que hoy han levantado a los chicos y los buscan entretenimiento porque no tienen clase. La multitud. Jesús nos invita a ser fermento y masa, pero en la multitud, no aislados. Primer punto. El segundo, él decía esto, Felipe preguntó, al levantar los ojos Jesús vio una gran multitud y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darle de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque acá no se trata de comprar, no se trata de comprar. Y por eso Felipe respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Es cierto, Felipe era realista, no había plata, pero Jesús lo quería poner a prueba, porque Andrés le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Vuelve a aparecer la desproporción. Segundo punto, hay una desproporción. No alcanza el dinero, no, pero alcanzan tus 5 panes. Ahí está la clave. Los 5 panes. Ante muchas cosas decimos, ¿qué podemos hacer? Nada, no. Podés poner lo tuyo. Tu gota de agua en el océano. No te quedes de brazos cruzados balconeando la vida. Ofrecé tus 5 panes. Hacelos fecundos. Y Jesús los hace sentar. Pero los hace sentar a la intemperie. Los hace sentar al aire libre. Sentados, donde hay pasto. Cómodos. Es lindo y se lo voy a dejar a Bergoglio después de decirlo. Nuestras Eucaristías tienen que ser acogedoras, familiares. Tenemos que sentirnos en casa. Y la misa, sea en un templo, en una catedral, con una capilla, celebrado en un hogar de Cristo, o en una misión, o en una montaña, siempre tiene que hacer presente la mesa familiar, el calor de hogar. Tercera pista, hacerlo sentar. Nos sentamos para seguir caminando. No es bueno comer parado, corriendo, no, hacete un alto.
es un oasis en medio de la peregrinación. ¿Y qué le dice? Había mucha gente en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000. Jesús tomó los panes y los dio y los distribuyó. Acá no se los da para distribuir a los demás, pero lo que Jesús les dice es háganos sentar. A los apóstoles les hace háganos sentar, háganos sentir en su casa, que sea casa grande. Y esa distribución fue para todos. Entonces distribuir, tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo partió. La Eucaristía es partir el pan. Nuestra tarea, y el verbo distribuir, partir, es clave. Y termino con la última, que es, recogieron los pedazos que sobraban, para que no se pierdan nada. No dicen también en cuántas canastas, esos son otros, pero sobró para que no se pierda nada. Porque se comió, se compartió, pero no se amontonó, no se guardó de reserva. Estos 5 puntos que hoy no pretendo, Adriana, que hoy no te dejo elegir, nos vamos a quedar en los 5 panes, pero sí vamos a pedirle a Alejandro ahora que nos ponga un tema musical y nos ayude a vos que estás participando de esta catequesis, que la estás viendo por la mañana o por la tarde, te preguntes, ¿cuáles son tus 5 panes? Pero sí, Adriana, recordanos cómo pueden hacer para hacernos llegar su mensaje de voz, para compartirnos, para conocer esos panes que Jesús hoy, en este viernes, nos está pidiendo que lo pongamos al servicio de los demás. Los esperamos a todos con su testimonio a nuestro número de WhatsApp. Lo recordamos, 3518-171-593. Envíen mensajes de audio o escritos y los vamos a leer por aquí. Quienes están siguiendo la transmisión en nuestro canal de YouTube también pueden dejar en el chat, en el mismo chat de comentarios, su compartir y desde aquí también los vamos a leer al aire.
Paz y bien para todos ustedes, mis hermanos, que tengan un buen día. Mi nombre es Oscar Dante, soy de Berazategui. Y mis 5, con respecto a la consigna, mis 5 que tengo para ofrecerle al Señor, en principio, bueno, lo primero es mi predisposición, mi corazón, mi empatía, mi alegría y mi cobardía. Todo eso se lo ofrezco diariamente a nuestro Creador para que Él haga en mí lo que tenga que hacer. Aquí estoy, Señor. Que tengan un buen día y muchas gracias por el día a día de acompañar y rumbearnos también en esto que es el camino de la fe. Buen día, Padre. Mis 5 panes son la solidaridad, ayudar al prójimo y acompañar a mi familia en los momentos difíciles y rezar por aquellos que la está pasando mal. Lidia de San Pedro, Buenos Aires. Gracias por los mensajitos en audio. También vamos a leer algunos que van llegando por WhatsApp escritos y en nuestro canal de YouTube. Tina dice, mis 5 panes son mi tiempo de las mañanas. Vamos a la capillita del hospital, abrimos sus puertas para todas las personas que quieran entrar y lo puedan hacer. Y los martes por la mañana compartimos el pan de la Eucaristía con el Padre Gillo. Gracias Radio María por ser mi compañía, dice Tina. Gracias a vos por tu compartir. Diego desde Río Gallegos también nos está acompañando como siempre en la catequesis. Dice, hermoso el evangelio de hoy. Quiere presentar sus 5 panes por su papá que está en estado de ancianidad y vulnerabilidad por su enfermedad. Dice, le pido a Dios que me ayude a salir para dar a los demás lo poco que tengo, para que no se amontone en mí esto que soy. Es el compartir de Diego. Buen día, dice Estela, desde Bellavista Corrientes. Yo creo que nuestros 5 panes son nuestras virtudes, dice nuestra amiga Estela que nos está acompañando, Padre. Qué lindo, y seguramente habrá otros más mensajes porque todos tenemos nuestros 5 panes. Y qué lindo pensar que Francisco puso sus 5 panes. ¿Sí? Y cuánto bien pudo hacer. Y por eso permítanme que hoy la catequesis simplemente sea por compartirles esa homilía. Vuelvo a decir, la primera vez que nosotros en el Corpus escuchábamos al obispo auxiliar, que era silencioso, y en una imagen muy linda, que a mí me gusta resaltar, porque miren, Parrachino y Bergoglio eran muy distintos, como obispos, como personalidades. Esa es la riqueza de la Iglesia. Y creo que nos hace bien en este tiempo también de cónclave, que va a llegar. No tenemos que pensar que va a haber una fotocopia de Francisco. Va a haber alguien que le dará continuidad a muchas cosas de Francisco, ciertamente, y pondrá su propio carisma y su propia novedad en una iglesia que se renueva en continuidad, pero que la guía es el Espíritu Santo. Y miren, decía así, el joven, tímido cardenal Bergoglio: estamos celebrando la misa en Corpus, al aire libre. Como también al aire libre, la cruz estaba al aire libre. Y lo que empezó en la intimidad de un cenáculo está llamado a ser celebrado al aire libre. También se quedó cuando era tarde, en la noche de aquellos peregrinos de Maús. Al aire libre, Jesús se da cuenta que esta gente tiene hambre. Jesús parece no darse cuenta, pero en realidad está poniendo a prueba a los discípulos que quieren despedir a la gente. Jesús les agudiza el problema, porque si no hay más que 5 panes para nosotros, sin embargo, apenas confesada su pobreza, surge un activo de gratuidad, que no mira lo que sino la propia disponibilidad. La tentación permanente, despide a la gente, no, comprometete con la gente. Francisco va a decir que el gran milagro de la multiplicación de los panes es que multiplica lo que hay adentro, la capacidad de darse. No se puede comprar
porque hay que darse. Lo que tenemos que descubrir es que somos nosotros los que tenemos que dar. Y les hace sentar en grupo de 50, sin ofrecerles más que lo que había previsto. No pretendían más trabajo, sino una fiesta de descanso compartido. No había una nueva exigencia, sino un don. Y un don que Jesús lo dio al tomar los panes. A veces nosotros nos preocupamos demasiado y a veces Jesús nos pide cosas sencillas. A veces por ahí no sabemos cómo evangelizar, pero empezar recibiendo a la gente, empezar preocupándote, pero preocupándote de escucharla, de acogerla, de darle la bienvenida, de desterrar ciertos vicios institucionales que nos hacen más oficina pública o aduana. Más que una multiplicación de panes, decía Bergoglio, hubo un comenzar a partirse y a repartirse del Señor, que ya no podrá dejar de entregarse hasta partido por entero en la cruz, hasta partir al cielo, para poder quedarse entre nosotros anonadados solo bajo la forma de pan. No hay más que 5 panes. La prudencia humana nos dice que hay que racionalizarlos porque es lo único que tenemos, que hay que cuidarlo. Pero el mensaje de Jesús es distinto. Si hay 5 panes, entonces hay que partirlos, decididamente bendecirlos y comenzar a repartir. Cuidado con la prudencia humana, con los cálculos humanos. El Señor va más allá. Y el Señor vuelve a recordarnos que la Eucaristía es la fracción del pan. Y que la vida cristiana es hacer presente el reino. ¿Cómo? Partiendo y repartiéndose. Entregándose por entero en la cruz hasta partir al cielo. Para dejarnos a nosotros esa misión. Pero Francisco Bergoglio va a decir, ¿eran 5 panes o tenían 6? Tenían un pan más, el pan de vida, el que entregándose convierte a cada uno en pan viviente. Ese chico tenía 5 panes, pero él era también pan. Pan viviente que se convierte, que se entrega. Acá hay una trampa. Los 5 panes son los 5 panes materiales. Pero vos, yo, Adriana, Alejandro, todos estamos llamados a ser pan. Para eso viene Jesús a nuestro corazón. Para eso se hace alimento. Para eso comulgamos con Él. Desde el primer instante de su concepción, cuando no era más que un poquito de levadura que fermenta toda la masa, adora el cuerpo del niño Jesús que crece y se fortalece con el pan ganado por el trabajo de José. Adoremos ese pan pequeño, ese feto bendito en el vientre de María, amasado con la ternura de María. Ese pan que se hace niño y que va siendo acompañado y convertido en instrumento de trabajo con José para ganarse su pan durante 30 años, lleno de energía y de salud. Adoremos a ese cuerpo destrozado en la cruz, que como en un horno ardiente se coció para hacer pan de vida. Adoremos al cuerpo resucitado y glorioso que se da a conocer en su modo de partir el pan y prepararles el desayuno en el lago, porque también aquella madrugada de la última aparición en Juan 21, lo que parecía un pedido a los muchachos, tienen algo de comer, era el deseo de dar hoy copones rebosantes de seguridad. Ha resucitado. Mira, Adriana, a mí me ha costado tanto, yo decía, ¿cuál de las homilías del Bergoglio o de Francisco el Hijo? Pero quise elegir esta, porque ¿sabes qué? Lo que van a poder ver la imagen ahora después, van a encontrar un obispo joven que le habla con mucho cariño en la misa de las bodas de oro
de un obispo anciano. Y a mí me conmovió, porque me conmovió por un lado porque eran tan distintos. Yo trabajé en la catedral con los dos, tan distintos. Yo tuve 3 obispos en la catedral, Aramburu, Guarrachino y Bergoglio, tan distintos. Pero si hay algo que a mí me ha quedado grabado en las homilías de Bergoglio en Corpus, es que nunca las repetía, pero siempre iba con algunas cosas en común. Eucaristía es acción de gracias, es mesa. Eucaristía es fracción del pan. Hoy no te pregunto qué punto, sino te digo qué resuena en vos esta, yo te diría, exhortación a no guardarnos los 5 panes. Bueno, padre, me quedé con esta novedad, entre comillas, siempre nuestro querido Francisco enseñando, catequizando, bueno, y vos tomando este sexto pan. Pensando en estos 5 panes, pensamos en nuestras cuestiones, lo que podemos dar, ¿no? De hecho, muchos compartires traen esto, mis virtudes, mi tiempo, y todos pensamos, y está muy bien, y vos venís a introducir con Bergoglio, y vos mismo, ¿no? El sexto pan que hacemos nosotros, que ese es el que cuesta un poquito más dar, ¿no? Entregar, porque todo pan es para partirse. Y a veces esa es la parte que más cuesta, pero me quedo con eso, con este sexto pan, esta novedad que se introduce en el Evangelio de hoy. Realmente, y dijiste bien, todo pan es para partirse. Entonces, claro, no es cuestión de dar algo, es de darse. Así es. Ahí está la clave. Por eso no se puede comprar con dinero. No. ¿Algún otro mensaje que tenemos? Sí, hay muchos compartires y muy lindos, padre, que van llegando también por WhatsApp y por nuestro canal de YouTube. Bueno, está escuchando y participando nuestro querido amigo, cantautor Maxi Largui, está escuchando el programa, dice, bueno, lo que él puede entregar como panes, y de hecho lo hace y lo disfrutamos todos, la música, la alegría, el entusiasmo. Te cuenta padre que está con Nadia escuchando y rezando mucho en esta mañana, así que le mandamos un abrazo grande a Maxi. Y más bien que lo entiende Maxi cuando en esa canción tan linda, no todas sus canciones, pero ciento por uno, 100%, no sé cómo es Maxi, perdóname, soy malo, pero hay que dar el 100, no se puede estar, es que no podemos guardarnos. Los panes se dieron todo, nos damos todo, y eso lo pone en música con esa fuerza tan propia de Maxi. Así es. Bueno, también dice Miriam, mis 5 panes son la atención a mi familia, la oración por todas las necesidades de este tiempo, por la obra de María, por la iglesia. Elsa dice, mis 5 panes son la oración, la hora santa, atender con alegría al que viene a pedir, a mis vecinos, con la madre, también mi corazón, dice Elsa, desde Paraná. Néstor dice, mis 5 panes y 2 peces es mi tiempo, el tiempo libre, que es mucho, gracias a Dios. Trato de discernir cuál es el mejor modo de servir. Desde Arroyo Leyes, Santa Fe, trae su compartir Néstor. Ángela de Mar del Plata dice, qué difícil la consigna, padre. Es que siempre aparece el egoísmo en mi humanidad, pero voy a intentar poner mi tiempo, mi alegría, mi empatía, mi misericordia y mi oración, nos comparte Ángela. Claudia dice, mis 5 panes son la poca fe, para que Dios la multiplique. Silvia dice, mis 5 panes son mi tiempo, mis sentidos, para poder abrazar, escuchar, degustar, ver y perfumar cada encuentro con mi familia y mis amigos, mis bienes materiales, mi amor, mis capacidades para organizar, para servir, para estar responsablemente donde el Señor me llame. Son algunos de los muchos mensajes que van llegando, padre. Qué lindo. Y bueno, yo quiero agradecerle a Alejandro porque cuando yo le envío a veces los videos, él tiene que hacer todo un trabajo de adaptar. Y a mí me pasa que yo generalmente rezo con la palabra de Dios a la noche y, bueno, habitualmente a la mañana, pero acá me adelanto un poco. Y entonces el pobre le mando a las 5 de la mañana para ir un video y tiene que hacer todo un trabajito.
Pero ahora vamos a hacer un enganchado, vamos a escuchar el tema musical que nos propone Alejandro para seguir haciendo, porque la parte musical, yo cuando empecé en la Radio María, yo decía, hacemos una pausa musical, después dije, no, la música ya es parte de esta catequesis, la hacemos entre todos, con Adriana, con vos que nos estás mandando mensajes, y con Alejandro que nos pone música. Pero después de la música, vamos a tratar de enganchar, de poder visualizar los que tienen imagen y si no escuchar esa primera homilía de Bergoglio en la Plaza de Mayo, un bendito día que nos sorprendimos, porque era la boda de oro del cardenal Parrachino, y cardenal Parrachino le encargó a Bergoglio el 17 de junio de 95 que empezara a predicar la misa de Corpus, y ya no lo abandonó más. Vamos al tema musical. ¿Cuántos panes tienen? Le pregunta a ustedes, los jóvenes que vinieron caminando. Solo 5 van a responder. No es verdad. Tienen 2 más. El de Jesús y el de su propio cuerpo. ¿Qué quieren hacer con su propio cuerpo? Quieren partirlo decididamente para que empiece a hablar el lenguaje del pan, que dice a ternura, a compañerismo, a entrega generosa a los demás. ¿O prefieren emprender aquel duro camino, aquel duro trabajo de conservarlo para ustedes mismos y hacer que hable ese lenguaje light que comienza por dietas y modas y termina diciendo cirugía estética y cementerios de lujo? ¿Cuántos panes tienen? Les pregunta a los matrimonios que están aquí. ¿Se animan a organizar su familia con solo 5 panes y la bendición del Señor? ¿Recuerdan que el mismo Señor que los bendijo el día de sus bodas, cuando todo tenía el sabor del vino como en Caná, sigue bendiciendo la alegría simple del pan de cada día? ¿Cuántos panes tienen? ¿Son conscientes de que la familia se construye en torno al pan
cuando la madre no se cansa de prepararlo y repartirlo con ternura, cuando el padre lo sabe compartir con paciencia sin exasperar a los hijos y no se contenta solo con ganarlo, cuando los hijos saben agradecer y honrar lo que reciben. ¿Cuántos panes tienen?, nos pregunta a los sacerdotes. Él sabe que todos nosotros tenemos hechos los cálculos de la justicia y que estamos dispuestos a tomarnos el trabajo de salir a comprar. Él sabe que somos capaces de multiplicarnos en nuestro trabajo. Pero lo que hoy quiere saber de nosotros es si queremos dividirnos, partirnos y repartirnos. Si nos atrevemos a organizar la comunidad en la esperanza de que sea Él quien ponga el pan. Le preocupa saber si hemos comprendido que al decir tomad y comed, esto es mi cuerpo, estamos hablando del suyo y del nuestro, y no de un tercer pan. Quiere saber si aprendimos la lección de los canastos sobrantes o si por ahí se nos ha metido la levadura de los fariseos. Y así, Francisco Bergoglio, preguntaba, ¿no? A cada uno de nosotros nos invita a que tengamos esa actitud de los niños, que muestran enseguida lo que tienen. Permítanme leerle lo que, mirándolo al arzobispo Parrachino, le decía. Hoy en nuestro corazón quiere dar gracias a Dios porque tenemos un hombre que cada día de sus 50 años de sacerdote celebró la Eucaristía y con la mano abierta también quiso compartir su vida. ¿Cuántos panes tiene?, le preguntan a Jesús a muchos ancianos. Y hoy agradecemos porque en su vida, Monseñor, en su vida cardenal, en tantas Eucaristías en Mercedes, 9 de julio, Avellaneda, América Latina durante su estadía en el CELAM, en La Plata, en Buenos Aires, habrá recordado esos 5 pancitos como comenzó su joven vida sacerdotal hace 50 años, y pedirá hoy la gracia de fondo de todo sacerdote y de todo cristiano, la de terminar siendo nada más que un solo pan con el propio cuerpo de Cristo, como ofrenda agradable a Dios en un solo pan unido a Cristo, en el copón rebosante de una iglesia pascual. Me pareció lindo terminar así, con esta homilía del Papa, o de Francisco Bergoglio, perdón, y también con qué cariño le hablaba su sucesor. En este tiempo en que, vuelvo a decir, a veces los medios de comunicación van a hablar de interna, de esto, del otro, el Espíritu Santo guía a la iglesia. Lo importante es pedirle al Señor que cada uno de nosotros sea ese pan con Jesús y dar, Y por eso siempre cuando estamos terminando la catequesis, recordamos que la Radio María también es un pan que se entrega, es un pan que se comparte, que se reparte. Y para eso necesitamos que te hagas presente. Acordate el alias, obra.radio María. Entre nosotros necesitamos también tus 5 panes para que este pan que nos congrega en la palabra, para que esta Eucaristía que nos permite
celebrar con alegría la buena noticia del Evangelio, nos sigue haciendo sentar en casa y sentirnos que somos iglesia. Adriana, espero que no te hayas enojado que hoy estuve vago y no hice Por la favor. catequesis. La terciaricé y se la Pero, robé a Bergoglio. pero por favor, padre, la verdad que toda esta semana ha sido providencial, un regalo enorme, lo que nos has traído, estas catequesis, estas homilías, estas perlitas, estos videos. Estamos con el corazón agradeciéndote a vos también lo que ha significado estos días, que has podido ofrecer con tanto cariño en este tiempo tan desafiante y tan especial. Así que, por favor, gracias. Y bueno, me encanta esta imagen tan oportuna que has traído de los 5 panes y 2 peces, porque podemos dar testimonio, toda la familia Radio Mariana, verdaderamente que así vive Radio María desde hace 30 años, así el Señor ha querido que sea, con los 5 panes y los 2 peces de cada uno. Él la ha multiplicado y lo sigue haciendo, así que la invitación siempre renovada a seguir ofreciendo lo poquito que uno tenga, en este caso sí, material, pero también la oración permanente para el crecimiento y el sostenimiento de Radio María. Recién decías el alias, lo vamos a recordar, ora.radio.maría, para quienes desean, ya están llegando algunos comprobantes, hacer su donación por transferencia. Así que un enorme agradecimiento, Padre, por este tiempo compartido. No va a faltar oportunidad en que volvamos a reencontrarnos y por supuesto también en el espacio de los jueves cada semana que nos acompañas también. Yo pensaba cuando me pidieron si podía tomar esta semana jamás estaba en nuestra planificación, iba a ser una semana marcada por la Pascua de Francisco. Pero Dios sabe, para mí ha sido un regalo muy grande y bueno, como yo siempre digo, soy el oyente, así que el lunes que viene estaré escuchando y participando de la catequesis y acompañando, no sé quién estará a cargo, pero acompañando también El Padre Matías, si Dios quiere. Padre Matías, nos Muri. vamos para Bahía Blanca. Sí. Excelente. Lo tuve de alumno en el seminario de Mercedes. Ajá. Así Qué que fue lindo. una gran alegría. Así Bueno, es. nos despedimos y seguimos en la sintonía de la radio y acuérdense, como dijo muy bien, señaló Adriana, ojo que hay un engaño. Hay 5 panes, pero hay 6. Adiós. Gracias. Nos acompañamos en el camino, vamos juntos. Es tiempo de celebración pascual. En el andar vamos encontrando los rumbos que por allí hemos perdido si con Él vamos por el camino. Es Jesús el que nos dice, vengan conmigo y ayúdenme a cargar el peso de la cruz en la misión, en la que quiere compartir junto a su madre con nosotros, esa que todos los días hacemos para que llegue cada vez más lejos la señal, orando, dando a conocer y donando. Seamos generosos en este tiempo de Pascua y demos lo mejor de nosotros mismos. Aumentemos nuestra oración por la obra de María. Seamos capaces de darla a conocer tantos que buscan y esperan un mensaje que le llene de esperanza y donemos. Demos de lo mejor de nosotros, hagamos una ofrenda generosa en el tiempo de Pascua. Ahí te dejo el alias, donde puedas compartir con nosotros tu vocación generosa de donar. ¿Cuál es? Obra.radio.maría. Obra.radio.maría. Gracias por tu generosa donación.